Social Trenders, en línea. Hola y bienvenidos a esto que es Social Trenders. Yo soy Marcia Ayala y estoy muy contenta de tenerlos en un episodio más de este podcast especializado en la economía del creador. Como cada semana les traigo un súper invitado que nos va a permitir aprender de él, de muchas de las cosas que le han funcionado a él. Y pues bueno, pues qué más que dar la bienvenida ahora sí que a Andrés Garza. Mucho gusto, gracias por invitarme. De verdad que es un gusto, hace poco que te conozco, pero de verdad que un gusto ver lo que estás haciendo, o sea, conocer de a fondo y ahora sí que verlo en primera mano todo lo que estás haciendo. No, yo encantado, muchas gracias por invitarme. No, sí, mucho gusto. Y bueno, para aquellos que no conocen a Andrés, pues tú eres autor, tú eres conferencista, eres creador de contenido, tienes millones y millones de seguidores, tienes específicamente Instagram, tienes más de 1.7 millones, más de 7 millones en TikTok, Facebook más de 2 millones, 3 millones en YouTube, o sea, estás ahorita rockeándola en diferentes plataformas. La verdad que felicidades por eso, porque no cualquiera, aparte, ¿qué? ¿4 años, 5 años de experiencia con 3 contenido? años, 4 años, casi 4 años. No, pues casi 4 años, o sea, estás cañón. Y bueno, has colaborado con todo tipo de empresas. Amazon, Nubank, Televisa, Mercado Pago, DHL. Sí. Y la lista sigue. Y va a seguir creciendo. Gracias a Dios. De verdad que muchas felicidades. Y agregándole, bueno, para aquellos que de verdad no han visto el contenido de Andrés, pues tú te dedicas mucho al área financiera. Correcto, es prácticamente mi contenido. Exactamente. Y pues no es como que empezaste de cero con este contenido de investigar en internet y simplemente hablar de eso. No, yo soy financiero. Tú eres financiero como tal. ¿Cómo ha sido ese choque? Iniciar con esa parte. Está raro, yo a final de cuentas siempre creo que, o sea, nunca me había puesto a pensarlo, pero últimamente como que he unido piezas que a mí siempre me gustó como crear contenido, pero no sabía de qué iba a hablar yo. Y creo que muchas veces, y muchas personas que me preguntan, por ejemplo, en mi equipo, varios de los editores también tienen como esa intención de crear o así, ¿no? Sí. Sin embargo, creo que se centran un poquito más en la forma de cómo hacer buenos videos. O sea, me refiero a estética, de que se muevan rápido, más que en realidad qué mensaje tienes que aportar. Entonces, el que yo tuviera una carrera o algo que fuera de una autoridad, por así decirlo, en un tema, específicamente en mi contenido. Hay contenidos donde no se necesita, pero específicamente en mi contenido me ayudó esa autoridad a poderme sentir, número uno, confiado de hablar del tema, porque yo sabía que lo que estaba diciendo era verdad. Sí. Y eso fue una de las cosas que descifré, que una de las cosas para no ponerte nervioso hablando en público o en general es saber que lo que dices es verdad. Claro. Y eso es como súper común. Pero me retoma en universidad como cuando me ponía muy nervioso platicando, y era porque pues me aprendía las cosas que tenía que exponer y no tanto las entendía. Entonces como que me daba, por así decirlo, nervios o pena el pensar que me podía equivocar, más que realmente como la comunicación, sino más bien como equivocarme. Entonces yo empecé a crear contenido muy joven, pero no era contenido como el que es ahorita, sino yo tenía una página, lo platicaba hace poco con una página de Instagram. Cuando yo tenía como unos 15 años, estaba muy de moda estas páginas de Instagram donde se subían fotos como de Lamborghinis, o sea, obviamente sacadas de stock, y ponías de que una frase motivacional. Y, por ejemplo, de que winners never quit, ¿no? Yo me acuerdo que, por ejemplo, hacía de que, no sé, winners focus on winning, losers focus on winners. Y era una foto de Michael Phelps nadando y que el competidor lo estaba viendo él, ¿no? Entonces, esas fotos, en su momento, yo las veía mucho y yo las empecé a hacer también, ¿sabes? O sea, con una aplicación, literal buscaba fotos HD en Google, ponía una aplicación y ponía los textos y un logo que me inventé. Y fue una página que llegó como a 50,000, 60,000 seguidores en ese momento. Wow, es bastante, sí, para hacer ese tiempo es bastante. Era en inglés también, o sea, no salía mi cara, o sea, no salía yo, ni siquiera ponía mi nombre. Era como, creé como un nombre, se llama Hustle Club, Hustle de trabajo, y haz de cuenta que subíamos las fotos así. ¿Y por qué lo hacía? La verdad no sé, nada más como para tener una comunidad o algo, ¿no? Me acuerdo mucho en ese momento que yo buscaba en internet de que cómo hacer dinero, y una de las cosas que me salía era el marketing de afiliados. Entonces no fue esa la principal razón, pero ya tenía yo como una comunidad y dije, aquí puedo hacer dinero. Claro. No hice dinero, no funcionó. Pero era como la premisa, ¿no? O sea, de esa página. Y pues obviamente la dejé porque no hacía dinero, ¿verdad? Y a pesar de que no me tomaba mucho tiempo, de igual manera un proyecto sin incentivos termina muriendo tarde o temprano. Y el incentivo puede ser personal o económico. Pero en ese caso, como el personal, yo no le veía el sentido de tener una página donde ni siquiera salía yo, o sea, como de que, o sea, ¿qué va a pasar con este proyecto en 5 años? Probablemente nada, ¿no? Entonces lo dejé. Y después, pues ya estudié mi carrera, bueno, estaba estudiando mi carrera, y me acuerdo que antes de mi intercambio hice un video que todavía está disponible, pero en mi canal
otro canal de YouTube que tengo, Ujú. que era un video como motivacional de Año Nuevo, pero no salía yo, sino Ok. más bien era como, había editado en un programa que se llamaba Filmora Ajá. y ponía de que era el que yo encontré en ese momento. Lo compré y ponía de que stock, o sea, de que cosas de gente y yo estaba mi voz y hacía un mensaje escrito y lo leía prácticamente. En ese momento estaba muy de moda, o por lo menos para mí, como estos Ujú. creadores como tipo Prince Ia y todos estos que es como de que cosas muy motivacionales. Sí, sí, sí. Entonces, y a mí me gustaba mucho y me sigue gustando mucho su contenido. Entonces, yo lo hacía, pero nada más lo hice una vez y ya no me dio tiempo como de seguirlo haciendo, porque Ajá. también volvemos a lo mismo, es un proyecto sin incentivos, que es muy cansado mantener y si no le ves algún propósito, pues, y Te más que nada, cansas. exactamente. Y me iba a intercambio aparte. Entonces, mi sueño era decir, ya lo voy a crear, pero pues obviamente Prioridades. había más cosas que hacer que crear videos que a lo mejor no iba a ver nadie. Sí, que yo normalmente le digo a la gente que escucha el podcast y en general los que quieren, pues también dedicarse a esto, es como, es que lo hago por amor al arte. Sí, pero si nada más lo haces por hacer, si no te encanta, si no te mueres por hacerlo, si no recibes un incentivo, como tú dices, de alguna forma, ya sea porque los seguidores te dicen, oye, me encantó, lo que sea, lo vas a dejar de hacer eventualmente. Sí, tiene que haber alguna especie de reconocimiento, ya sea Exacto. cualitativo, personal, o sea, que tú te sientas bien o que las personas a tu Sí, alrededor te lo aplaudan, o que realmente sea una realización tuya de, bueno, me estoy atreviendo a algo, pero no es como el que no lo puedes empezar, sino el que pueda durar. Tiene que exacto. haber algo que lo haga sostenible, porque Ujú, conforme vas avanzando en la vida en general, tu tiempo tiene más costo de oportunidad. O sea, por ujú. ejemplo, cuando eres joven, tienes, por ejemplo, yo 15 años con esa página, pues mi hora valía 0 pesos, ¿verdad? O valía lo que podría conseguir en un trabajo medianamente informal. Sin Sí, embargo, ya conforme vas avanzando, ya tienes 25, 30, pues ya normalmente necesitas una fuente de ingresos, un trabajo, un emprendimiento, y cada hora que le dedicas a ese trabajo de emprendimiento o se la dedicas a este proyecto de crear contenido, pues tiene un costo de oportunidad. A lo que voy exacto, es, yo tengo un precio por hora y estoy perdiendo ese precio por hora por ingresar a este proyecto, ¿verdad? exacto. Es como una inversión que al final de cuentas puede funcionar o no, pero a lo que voy es de que si también tienes que saber cuándo abandonar una empresa, ¿verdad? O sea, entonces a lo que voy Sí. es muy complicado de mantener años, que eso es lo que puede tardarse en triunfar un proyecto, Ujú. si no ves un incentivo más allá de eso, ¿verdad? O sea, yo he visto personas que lo hacen muy bien, por ejemplo, que mezclan como la parte laboral con la parte de crear contenido. Claro. Yo conozco un par de personas cuando fui con una marca a París, había una persona que era una persona de 40 años, ya con familia e hijos, y él era VP de blockchain en una empresa, o sea, de que Cool. tipo una consultoría muy grande. Ujú, Si mal no recuerdo era Accenture, pero no recuerdo bien el nombre. Él era argentino y él ujú. trabajaba en eso, o sea, él trabajaba ahí, Esa era su fase Godín, ¿no? ajá, pero también trabajaba, digo, también en un puesto muy directivo y ya tienes muchas Claro. libertades. Y también tenía como su canal de YouTube de criptomonedas. Y es que en Argentina está muy fuerte lo de las cripto. Entonces ahí hablaba de criptomonedas y como trabajaba en blockchain Sí, siempre estaba enterado, era muy profesional y ahorita ya se dedica 100% a eso porque desarrolló negocios de ahí. claro. Pero, o sea, sí tuvo que mezclar como esas partes y lo chido es que cuando están en conjunto, que yo creo que eso también me ayudó a mí porque yo estaba mezclando como mi carrera Ujú, con mi contenido. O sea, no estaba agarrando dos verticales diferentes, ¿me explico? sí, Yo lo que aprendía lo podía utilizar para mi proyecto. Entonces se volvía muy retroalimentativo, ¿me sí, explico? claro. Aprendo, lo digo, lo vivo, lo digo. Entonces como es algo que me gusta y es algo que está lateral, pues sí había mucha verticalidad, podías crecer a la par y si eventualmente el proyecto funcionaba, podrías tomar otra decisión. Pero no era como que, te pongo un ejemplo que de repente me llama la atención, pero imagínate que yo soy financiero y quiero hablar de psicología. Me encanta la psicología, pero es complicado que yo Sí, pueda desarrollar ahora. Tendría que estudiar psicología. ¿Me explico cómo? Entonces tendría que estudiar psicología y al mismo tiempo dejar de estudiar finanzas y al mismo tiempo, me explico, o sea, ya es como todo tiene costo de oportunidad y todas son muchas áreas de tiempo limitadas, sí, que no sería un mal cambio si es lo que te dicta, pero a final de cuentas cuesta y no cuesta solo dinero, sino tiempo. Y sí, eso es lo totalmente. complicado de administrar. Y siento que ahí viene mucho la parte de congruencia, ¿no? Que sea más fácil para ti o más complicado crear contenido. Claro. Si es algo muy diferente a tu día a día, también se vuelve complicado. Como tú dices, oye, a lo mejor una persona que ya habla de finanzas en su trabajo normalmente y que aparte tiene su canal de financiero, oye, pues qué padre, porque lo estás mezclando, de alguna manera se crea a la par, o lo que aprendiste
hoy en tu oficina o el problema que tuviste hoy se vuelve una enseñanza para tu canal el día de mañana, ¿no? No es un doble trabajo. Exacto, estás haciendo más eficiente tu tiempo de alguna manera. Y yo creo que ahí también parte mucho como el tema de identificar bien tu propósito, porque muchas veces empezamos como quiero crear contenido, pero a mí una vez una persona en una conferencia que di en Guadalajara se me acercó y me dice, es que yo quiero ser conferencista. Y le digo, no, tú no quieres ser conferencista, tú quieres tener algo que decir, Uh-huh. porque estás empezando como desde el premio, ¿no? Estás empezando Exacto. desde yo quiero, o sea, porque ser conferencista no es un fin, Sí. es un medio. Es un medio que tienes que comunicar un mensaje y ese mensaje se puede participar de muchas maneras en la sociedad. Pero ser conferencista no es una meta. Ser conferencista es un medio para comunicar algo. Exacto. Entonces, como que pensar en ser conferencista o en ser creador o en ser empresario, estás pensando en el final, ¿no? O sea, quiero estar muy, muy bien físicamente, pero no estás pensando en convertirte en la persona que puede estar físicamente así. Quieres tener audiencia o quieres eventualmente dar una conferencia, pero no realmente quieres tener algo importante que decir. O sea, ¿cuál es el mensaje que la gente va a pagar o va a estar atento para escucharte habiendo tantas opciones? Entonces, Sí. eso es como lo que es importante, el fondo detrás de la forma. Porque obviamente puedes tener un muy buen video o videos muy bien editados, pero si no funciona tu contenido o si no funciona lo que tú haces sin la edición, es muy probable que tampoco funcione con la edición. Porque un muy buen producto un muy mal producto con mucha publicidad solamente fracasa más rápido. Exacto. Entonces, el poner mucha forma a un producto, normalmente creemos que es la solución, o de que mis videos no triunfan o mi contenido no triunfa porque no tengo buena edición. Es el problema más común. Y a ver, también es parte importante, no lo vamos a negar. Podría incluso dictaminarse que podría ser mitad de mitad. Pero hay muchas personas que yo conozco y últimamente he visto como gente de mi edad que ya se está empezando a... He notado mucho eso, que como que las personas empiezan a tener una mediana crisis de quiero hacer algo de contenido también para expresarme de una manera fuera de lo corporativo y empiezan a crear contenido y eso me gusta mucho porque creo que todos pueden aportar su granito, siempre cuando sea contenido que aporte, ¿no? No que dañe. Sí. Y veo mucho, por ejemplo, personas que se sientan así a grabar con un micrófono, una amiga se sienta a grabar un micrófono en su canal de YouTube, tiene 10 videos y los 10 videos tienen como 100,000, 150,000 vistas, cero edición, o sea, la edición es solo texto y es ella platicando. Entonces, ahí tú te das cuenta que hay un excelente producto. Ahí hay algo que la gente quiere escuchar, sin edición, sin cortes, sin cosas, o sea, es algo que las personas quieren escuchar. Sí. Y apela a lo humano, a la empatía y a las cosas que realmente conectan con la gente. Ahora, si le agregamos una muy buena forma, puede que le vaya mucho mejor. Sí. Pero si le agregas a un producto que no funciona, porque esta persona empezó sin seguidores, o sea, empezó subiendo su experiencia y triunfa. Y ya. Sí. Pero porque tienes un contenido que conecta con la gente, ¿no? Entonces, la edición obviamente es súper importante y yo creo que termina siendo como un level up de ya funciona, lo hago un poquito mejor, lo hago un poquito mejor, lo hago un poquito mejor. Y lo vas subiendo. Exacto, pero no es la esencia. Y fíjate que ahí estás tocando varios temas bien importantes, que uno, o sea, la parte del mensaje, ¿no? Como tú dices, el mensaje el fondo va más allá que de la forma, ¿no? De alguna manera. Y yo también estoy completamente de acuerdo contigo. He visto, y algún ejemplo, creo que alguna vez lo he dicho aquí, no sé por qué los creadores hoy en día creen o muchos creadores, se presionan mucho por tener productos. Pero muchas veces los productos que venden no tienen nada que ver con lo que ellos hacen. O ni siquiera son útiles para la sociedad. No son útiles. O simplemente es un lujo, por así decirlo. Una libreta, una agenda, una taza, lo que sea. Pero dices, ¿realmente de qué? O sea, ¿realmente a la gente le va a interesar comprar esto? Exacto. O sea, no sé, si tú hablas de pronto de finanzas y te pones a vender, no sé, tazas, la gente a lo mejor te va a decir, oye, ¿y dónde está la justificación de vender una taza, verdad? Y imagínate que tú ni café tomas. Entonces, Sí, claro. como que no tiene sentido. Y creo que va también de la mano de justo que tú dices esto, ¿no? De, oye, ¿quieres ser conferencista? Sí, fregón. Pero ¿de qué vas a hablar? Entonces, ahí viene también, y poniendo un poquito sobre la mesa el concepto de líder de opinión, ¿no? Claro. Creo que de forma muy personal y, bueno, profesionalmente también lo veo así, creo que todos los creadores deberían querer ser líderes de opinión en algo antes que creadores. Claro. Y ya cuando eres líder de opinión en algún tema, entonces ya no importa dónde estés, porque ya eres líder de opinión, no importa si es en un artículo escrito, si es en un video, si es en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, en un podcast, si es un libro, si es un producto, pero mientras tú tengas como ese valor en tu voz, porque ya eres un líder de opinión, entonces creo que ya estás del otro lado.
Claro, algo que también es interesante que he notado, incluso no solo en creadores como masivos como MrBeast, sino también en creadores Sí. de negocios, pero más de la visión de Estados Unidos, Ujú, es cuando el creador que es líder de opinión ujú. puede evolucionar a una figura más global. Sí. Por ejemplo, vamos a hablar de MrBeast, ¿no? Que por ejemplo se me hace un ejemplo muy choteado, pero sí, pero por ejemplo es un creador que crea contenido de entretenimiento. Ujú. Algo que también es interesante es que los formatos largos, digo, como yo lo interpreto, es un formato largo requiere más inversión de tiempo. Y al tener Ujú. más inversión de tiempo, entiendes más a la persona. Y entender más a la persona, conectas más con ellos. Entonces, Sí. es más valioso la retención en un formato largo que en un formato corto, 100%. Totalmente de acuerdo. Pero es muy difícil que te escuchen si no realmente, o sea, si no enganchas. Entonces, como que es una mezcla de los dos, que ahorita platicamos de eso. Pero evolucionas, por ejemplo, una persona como MrBeast a distintos productos que no tienen nada que ver con su marca. O sea, por ejemplo, la marca de MrBeast no tiene nada que ver con chocolate o con hamburguesas. Pero de igual manera es una marca tan global, o sea, o tan grande, que arrastra a otros sectores. Claro. Entonces, esa es como la próxima evolución de si eres una figura, pero ahora es una marca tan grande que puede abarcar otros sectores, ¿no? Y eso yo Sí. creo que se logra, bien lo comentas con el tema de realmente preocuparte por la audiencia. O sea, si tú escuchas mucho cómo habla MrBeast, él habla de crear los mejores contenidos posibles. Ujú. Y eso no se trata de crear los mejores negocios, crear la mayor cantidad de productos, ganar la mayor cantidad de dinero, vender quién sabes cuántos cursos. Estás hablando más de servir más a la audiencia en la forma en la que lo ejecutas. Porque a final de cuentas termina siendo un servicio a la gente. Tal vez MrBeast en cuestión de entretenimiento, después de un mal día lo ves y te relajas un poco. Exacto. Es una cuestión de servicio, de hice algún efecto en las personas y por eso las personas me escuchan. No tiene que ser 100% de negocios, puede ser de otras cosas, como es este caso. Ujú. Pero a final de cuentas es un servicio a la gente. Le solucionas una necesidad de entretenimiento, de conocimiento, Sí, de lo que de tú lo que sea, quieras. de distracción. Entonces, cuando tú pones tu visión en el servicio de la gente, y es como yo lo interpreto, es más probable que dures más y que eventualmente tengas algo que dar. O sea, porque muchas personas se centran en, ok, o sea, y esta filosofía siempre la he visto porque veniendo yo a estudiar finanzas muy relacionada a negocios, siempre están como nos enseñan más la forma que el fondo. Que a ver, el fondo es muy difícil de estudiarse, pero a lo que voy con esto es, te enseñan a crear un modelo de negocio, te enseñan a crear un plan, te enseñan estrategias de vender, te enseñan estrategias de upselling, Ujú. pero no te enseñan a tener buenos productos para vender. Entonces creo que siempre el centrar en cómo vendo más o cómo consigo más productos o cómo hago un curso o cómo hago estas cosas, estás entrando en la ecuación en cómo recibo yo más, en cómo te quito yo a ti algo, en lugar Sí. de pensar en cómo doy más. ¿Cómo le entrego más a mi audiencia? Exacto. Por menos, y ese mismo valor que tú das se percibe en valor de otra manera, ¿sabes? O sea, ni siquiera de manera de, bueno, me van a pagar dinero, aunque sí hay formas como los streamers, pero Ujú. a final de cuentas la ecuación es cómo doy más y no cómo quito más, ¿sabes? O sea, porque muchas veces Sí. dentro de crear un negocio es cómo vendo más, pero a veces cuando vendes más, o sea, estás pensando en la consecuencia y no en la causa. En lugar de pensar cómo creo un mejor producto, es mejor cómo vendo más de este producto cuando todavía hay área de oportunidad en la venta. Y no digo que no se necesiten las dos. O sea, Ujú. obviamente requieres en algún momento, tienes un excelente producto. Como tú dices, distribución. necesitas un incentivo, ¿no? Exacto. Y necesitas distribución para eventual hacerme sostenible, ¿no? Sí. Pero el principio y donde muchas personas pierden la noción es que hay mucha más área de oportunidad en el desarrollo de tu producto antes que en la distribución del mismo, ¿sabes? O sea, de que creo que puedes todavía tener un excelente producto sin entrar en una parálisis de análisis. Si lo iteras, dar más valor como inicio y después vas a encontrar formas de que ese mismo valor se presente en oportunidades. ¿Me explico? O sea, el valor genera oportunidades y no las oportunidades se generan al revés. O sea, muchas veces como, bueno, Ya. primero quiero oportunidades y después doy más. Generalmente la gente piensa así, Sí. en lugar de pensar en cómo doy más y ese dar más me va a regresar oportunidades porque estoy haciendo bien mi trabajo y mi servicio. Entonces, Sí, claro. es bien difícil porque es como, también pensar en largo plazo es un lujo. Ujú. Obviamente, como pues, si tu proyecto, o sea, un proyecto muere no por falta de venta, sino por falta de liquidez. Si tienes Ujú. costos fijos, Muy altos. muy altos o pequeños, pero fijos, pues eventualmente tu negocio, aunque venda, quiebra porque no tienes para pagarlos mañana. O sea, yo tengo Exacto. nóminas que pagar y no le puedo decir no te pago mañana porque el negocio me llega a la venta en 90 días, como me pagan normalmente las personas. Claro. Entonces, eso ya conlleva como el problema de pensar en largo plazo es un lujo. Pero cuando piensas en largo plazo tienes más probabilidades de tener en éxito porque estás pensando más en el valor. Y te lo pongo como por ejemplo yo, Ujú. como me pasó a mí. Yo cuando empecé, mi incentivo fue muy rápido porque yo soy financiero. Entonces yo hablaba de finanzas, bolsa de valores y todo esto. Ujú. Y las personas
me empezaron a seguir, pone tú, en 2, 3 meses, y me empezaron a hablar, oye Andrés, véndeme algo, un curso o algo. Yo, pues yo no tengo curso, o sea, yo soy Esto es lo banquero que te estoy dando, y yo exacto. estoy estudiando, o sea, me estoy graduando, pero no tengo cursos, o sea, yo no vendo cursos. Y no porque no vendiera negado, sino es porque no tenía, o sea, yo no hice una cuenta para vender cursos, ¿verdad? Yo hice una cuenta para hablar de finanzas porque me gustaba. Ujú. Entonces, pues prácticamente las personas me dijeron, oye, véndeme algo, véndeme algo. Y luego dice, oye, pues, ¿qué te vendo? Véndeme 1 hora de tu tiempo. Y vendí 1 hora de mi tiempo por Asesoría. $15, ¿no? Entonces, prácticamente una persona me pagó $15 y lo va subiendo conforme con oferta y demanda. Depende de la cantidad de clientes, porque después si tienes a todos a $15, pues no tienes vida. Aparte, yo trabajaba y estudiaba y todavía hacía eso, más el contenido. Entonces fue un punto, después se hicieron seminarios porque era mucha gente y después el siguiente paso del seminario, Marce, fue cerrarlo. Porque dije, en vez de seguir monetizando de un producto así, Ujú. lo voy a hacer gratuito. Lo voy a hacer en YouTube. Ya. Y es o sea, si tú piensas estratégicamente, podrías pensar, y todas las personas me dijeron de que te estás cortando un pie, o sea, porque vas a parar tu flujo por algo que le estás apostando a eso. Sí. Pero mi visión era, si yo estoy seguro que si otras personas venden este mismo producto, que era un producto que informaba, no transformaba, lo cual creo que es carente en un producto, en un infoproducto. Ujú. Si yo le apuesto a que este producto lo puedo hacer gratuito y todo lo que los demás venden, yo lo doy gratuito, voy a ganar algo más valioso que dinero, que es a la gente. Porque Ujú. les estoy dando un producto que otras personas pagan por él y yo de manera gratuita. Entonces empecé a hacer esos mismos contenidos en plataformas largas como YouTube, apostándole a un periodo indefinido, el cual fue en este caso 1 año y medio, para que Claro. ese contenido triunfara. Y funcionó. Digo, me pude haber equivocado, pero la visión era dar más valor a la gente y no cómo creo una versión más cara o cómo creo un Claro. producto más... Dejaste de meterle tanta estrategia como de, y si le meto esto aquí y este call to action acá y este precio, este pricing, lo que sea. Claro, porque dices, si le bajo el precio, hago una estrategia de marketing Sí, que si le conjunto. pongo que termine en 97, 99 o que esté en 00 el precio, ¿no? Porque esas cosas funcionan cuando ya tienes, o sea, el mercado, ¿sabes? Sí, O sea, exacto. esas cosas funcionan cuando realmente ya tienes algo que analizar, ¿no? Es como, por ejemplo, las estadísticas en YouTube, Ujú. pues funcionan cuando ya tienes números que analizar, ¿no? O sea, Exacto, cuando no tienes nada todavía de realmente que analizas. sí, claro, o sea, a ver, por ejemplo, un cambio en una portada en YouTube que puede tener 5 o 7% de click-to rate, Ujú. cuando te ven 1 millón de personas en impresiones, hace todo el sentido del Ujú. mundo. Pero si vas empezando, realmente no cambia tanto. ¿Qué digo? No significa que no se deba de descuidar, Claro. porque todo eso afecta y en el largo plazo ese perfeccionismo o esa actitud creo que triunfa. Pero no es tan importante como el fondo. O sea, en lugar de pensar, creo que no funcionó la portada, creo que no funcionó el video. ¿Me Exacto, explico? O sea, creo que no funcionó la edición, creo que no conectó la idea. más bien. Me explico, porque se centran mucho en temas de hablar de algoritmos cuando son personas, ¿no? En general, incluso en finanzas, o sea, tú ves la bolsa y las criptos y todo sube y baja, son personas las que toman decisiones. Oye, pero también hay robots programados por personas. Ujú. Igual los mismos contenidos terminan siendo muy humanos, no son algoritmos, sino, claro que puede haber a veces que hables de un tema muy, muy controversial, pero la realidad de las cosas es que son humanos los que te están viendo y no es la edición si el mensaje no es bueno, ¿verdad? Exacto. Entonces, como que es una combinación de las dos, pero sí predomina más el fondo. Porque si tú le metes mucha forma a un producto, mucha estrategia, y no es buen producto, no va a funcionar. Sí, claro que sí. Es que son demasiados temas lo que tú estás tocando aquí y todo un proceso. Pero también esto me pongo a pensar. Una persona que realmente está ahorita iniciando, que de pronto está estancada, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tú le recomendarías? Pues es que depende, o sea, de qué está buscando, ¿no? O sea, porque, a ver, yo conozco personas que, por ejemplo, yo conocí a un amigo que habla de Excel. Ujú. Y él desde el día uno me dijo, yo quiero hacer dinero. O sea, yo vengo a hacer cursos de Excel. Vengo a hacer videos cortos y a hacer cursos de Excel. Ujú. Y dije, wow, digo, muy, muy efectivo, muy business. Muy, muy claro, ¿no? Y le funciona. O sea, hay personas Ujú. que piensan así. Y digo, pues está bien, ¿no? Creo que no es tan sostenible porque ahí estás hablando de negocios. Y cuando estás hablando de negocios, cambias de negocio conforme cambia el negocio, ¿no? O sea, por ejemplo, yo Exacto. cuando hablo de inversiones, es como, me gusta esta inversión, pero mañana la vendo y me deshago de ella. Porque no estoy enamorado de una inversión. O sea, Sí, sí, sí. estoy con la que me deja dinero y si no, la cambio. Exacto. Entonces, lo mismo en los negocios. Si tú piensas, esta es una plataforma, es una oportunidad, hago dinero y me cambio. Pero si tú, o sea, como que yo creo que para realmente triunfar como creador, sí tienes que tener muy encadenado el
el servicio, ¿no? O sea, como de que Claro. realmente qué estoy fungiendo yo. Y esa es mi forma de operar porque yo estoy de negocios, yo hablo de finanzas y yo lo conecto mucho a lo mejor porque le quiero dar un propósito a mi contenido y a mi vida, pero también porque creo que los contenidos de negocios tienen una verticalidad importante en el tema de que Ok. sí pueden cambiar algo. Lo platicaba volviendo a la conferencia de Guadalajara, que me pasaron muchas cosas ahí. Una persona que me llevó a mi conferencia me reconoció y me platicó que él se había endeudado con unas aplicaciones del celular, estas de las de préstamos chiquitos, y que pues se endeudó, y esas aplicaciones generalmente tienen prácticas poco éticas de que te marcan, amenazan a tus papás, cosas así Qué de que horrible. muy, muy malo. Y que pues me dijo, me sentía muy mal, no podía dormir, busqué videos de cómo salir de las deudas, encontré el tuyo y todavía no salgo de las deudas, pero ya Pero puedo dormir. ya puedo dormir. Ya tengo un plan, ¿no? Exacto. Y eso se me hace padre porque le puedes dar un propósito de decir, oye, pues sí, creo que sí estoy sirviendo en algo, ¿verdad? Y a lo mejor yo no tengo una deuda ahorita, pero todavía puedo ayudar creando un video de cómo salir de las deudas, ¿no? Y creo que eso eventualmente me brinda una paleta de oportunidades, pero no porque yo diga, quiero crear un video viral de cómo salir de las deudas, Ujú. sino más bien porque quiero crear un video de una persona que tiene una necesidad, y si esa persona tiene ese problema, es muy probable que alguien más lo tenga, ¿no? Sí. Entonces, yo, como empecé a crear contenido, fue resolviendo mis propios problemas. Ujú. Yo a los 14, 15 años buscaba mucho cómo invertir, no había nada, Qué chistoso, tan chiquito que empezaste con eso, ¿eh? yo quería ganar dinero. O sea, Qué entonces decía, ¿cómo invertir? No había nadie que hablara de cómo invertir. padre. Ujú. Entonces, pues yo empecé a hablar de eso, ¿verdad? Digo, tiempo después, 5 años después, pero yo quería como solucionar esos problemas que nadie había solucionado o que para mí no habían solución, porque no había contenido para eso en ese momento. Claro. Entonces, mi forma de operar fue solucionar mis propios problemas. Y mis propios problemas tienen una audiencia, paradójicamente, porque, o sea, no paradójicamente, sino afortunadamente, ¿verdad? Porque mis problemas, pues es algo que también hay gente que lo busca, ¿no? Pero partiendo del punto de, yo creo que mi problema alguien lo tiene. Ujú. Entonces, no tanto del cómo me hago yo una figura reconocida en finanzas. O sea, porque pensar así es pensar en el resultado. Claro. O en cómo hago que la gente me escuche. Cómo haces en tener un buen mensaje que valga la pena escuchar. Eso es más importante. Sí, claro. Entonces, el pensar en el resultado es más una consecuencia que una causa. Y al final de cuentas tú no controlas los outputs, solamente controlas los inputs. Exacto. Tú Entonces, nunca sabes realmente cómo va, qué es lo que va a salir de todo esto, ¿no? y no puedes ponerte metas cuantitativas en el tema de quiero tener tantos seguidores o quiero tener tantas vistas. Porque número uno es deshumanizar a las personas que están consumiendo lo que tú creas. Ujú. Y número dos, no está en tu control. Lo único que puedes controlar es, me voy a comprometer a hacer 5 videos a la semana. O me voy a comprometer que esta pieza esté de la mejor calidad posible en cuanto al mensaje que puedo dar dentro de mis posibilidades. Si no puedo tener una edición muy cara, pues voy a centrarme en que el mensaje esté lo más pulido, lo mejor trabajado y que realmente cambie o impacte a alguien. Yo soy de la idea de que si tú tienes un mensaje que impacta a alguien, encuentra la luz tarde o temprano. No puede quedarse escondido porque la gente busca ese cambio. Y si tú Exacto. tienes algo que realmente cambia a los demás, o que realmente los beneficia, o les causa alguna sensación positiva, pues realmente va a encontrar la luz. Eventualmente, ¿no? Sí. Así es como sucede y listo. Me gusta mucho con todo lo que estás diciendo porque creo que le da mucho sentido a todos aquellos que están buscando justamente oye, ¿por dónde empiezo? ¿Qué es lo que quiero hacer? Oye, ¿yo de qué hablo si no sé de qué hablar? Pero sé que quiero ser famoso, porque eso pasa muchísimo. De hecho, justo en los DMs del podcast llegan bastante mensajes como, oye, quiero que sea mi manager. Ah, bueno, fregón, ¿y tienes redes sociales? No, todavía no inicio. Todavía no tengo nada. Ok, ¿y de qué puedes hablar? No, pues no sé. Una vez me llegó una chica una chavita, la verdad, que creo que está muy bien, como desde chiquito empezar a mover y a cuestionarte y decir quiero hacer esto, lo otro. Pero me decía, yo quiero ser creadora de contenido en nutrición. Ok, Pero nunca había estudiado nutrición. ok, O sea, todavía estaba en secundaria. ok. Y su mamá me decía, oye, pues sí, yo pago asesoría, yo pago todo, yo le invierto, yo creo en ella, le gusta mucho, lee muchos artículos, pero dice, sí, pero todavía le falta como para realmente, especialmente porque es un tema de salud, Sí, claro. o sea, poder ser líder de opinión en este caso, ¿no? De algo como esto. Entonces pasa mucho que la gente llega y dice, como tú dices, ve el resultado. Yo quiero ser como Andrés Garza. Yo quiero tener el estudio ya hecho para grabar un podcast. Pues sí, pero tienes que estar dispuesto a invertirle primero también y también que a lo mejor tengas algo de qué hablar, que creo que a muchos se les pasa eso
sí, o sea, lo ven por alto, y no le ponen atención, ¿no? Yo creo que hay dos puntos. O sea, si realmente tienes definido que, o sea, porque más que ser creador o ser influencer o ser lo que sea, es Ujú. ser un servidor de tu audiencia. O sea, tener algo que le aportes a los demás. Y hay Ujú. dos formas de lograrlo, ¿eh? Yo creo que no es tan sencillo. Una puede ser como, no es tan complicado, perdón. Una puede ser como esta de, oye, tener ya una autoridad en alguna profesión, tener una habilidad, tener algo que Claro. pueda servir desde un punto. Porque, o sea, hay una frase que me encanta que leí hace poco. Es decir, si no te gusta la pobreza, intenta no ser uno de ellos. ¿Me explico? Oh, wow. Entonces, es como el primer paso para servir a los demás es servirse a sí mismo. Entonces, tú tienes que cultivarte a ti, tener algo que ofrecer y después ayudas a los demás. Exacto. Entonces, si tú todavía no tienes nada que ofrecer, no puedes ayudar a los demás. Incluso es como las mascarillas del avión. Te pones una Claro. mascarilla, Primero vas tú. y luego las demás personas. Porque no puedes ayudar sin ayudarte a ti mismo. Sí. Entonces, hay dos formas de que yo creo que se puede hacer, que es como construyendo una habilidad o una autoridad. Y con autoridad no me refiero a tener un título universitario, me refiero a tener conocimiento que puede respaldarse con un título universitario, Claro. pero pueden no venir de la mano. Y también ser tú el ejemplo dentro de eso, o sea, por ejemplo, que haya coherencia dentro de tu mensaje y de lo que estás hablando. Claro. Y el otro, que es un poquito menos explorado, pero también funciona, es como el de construir en público, ¿no? De, oye, bueno, yo no sé qué quiero hacer, pero voy a ir documentando Mi aprendizaje. exactamente Sí, dentro justo. de ese monedero, que ahorita está muy de moda. Sí. Y pues simplemente son pensamientos tuyos o visiones tuyas y todo esto dentro de una manera que sea digerible y pues aprendizajes de a lo mejor un área en que tú mismo puedas encontrar. Y esto te Sí. puede servir para dos cosas. Si no encuentras una audiencia, te encuentras a ti mismo y puedes ver más o menos hacia dónde quieres apuntar, Claro. ¿no? Porque tal vez tu visión de servicio, eh, o sea, porque puedes decir, a lo mejor mi visión de servicio no es crear contenido, no es hablar, a lo mejor es escribir o a lo mejor es, no sé, manejar personas, me explico, o sea, como hacer muchas otras cosas de servicio, Ujú. pero creo que entiendo la intención de significado, de reconocimiento, que es humano tenerlo. Sí. Pero también es más importante como pensar en el prójimo y no en ti mismo, ¿sabes? En como realmente qué voy a hacer yo para merecer eso, porque no nacemos merecedores de atención de todo el mundo solamente porque sí. Tenemos que Ujú. ser algo que las personas quieran escuchar, ¿sabes? Y ahí ya es dejar de centrarte en ti, sino centrarte en ellos. Claro. De, oye, ¿cómo yo puedo servirles? No en lugar de cómo ellos me pueden servir a mí. Porque pensar en yo quiero tener muchos seguidores es pensar en yo quiero tener reconocimiento. Pero Sí. ¿qué vas a hacer para merecer ese reconocimiento? Que, que fíjate que, o sea, esa parte de saber qué es lo que estás entregando y demás, también me viene a la pregunta de ¿y cómo conoces, cómo llegas a entender a la audiencia? Por un lado, comentas, ¿no? Primero, ¿qué necesito yo? Y a lo mejor lo que yo necesito, lo que yo necesité en el pasado, pues puede necesitarlo alguien más, ¿no? Entonces Claro. también se lo entrego. Lo que yo aprendí se lo entrego a alguien más. Pero ¿qué pasa cuando, pues, de nuevo, estás en blanco o de pronto prefieres o eliges irte por esta versión de contenido en el que tú vas aprendiendo y vas documentando lo que vas aprendiendo? ¿Cómo descubres a tu audiencia? ¿Cómo te acercas a ellos? Es que, o sea, vaya, cuando no tienes una audiencia, la audiencia eres tú, ¿sabes? Ujú. Personas que también se están buscando encontrar. Claro. O sea, lo que voy es como las personas, por ejemplo, los contenidos que están muy de moda hoy, que son como Bienvenido a mi vida y todo esto. Mi Que blog o lo que sea. exactamente. Sí. Es consumido generalmente por personas que quisieran hacer eso. O Ujú. personas que también están buscando su propósito o lo que encuentran o lecciones en la vida. Sí. Entonces, el mismo avatar es el mismo creador. Sí. O sea, generalmente muchas personas intentan como describir esta industria como cuál es mi mercado meta. Tu mercado meta eres tú, pero en otra etapa de tu vida. Ujú. O sea, porque al final de cuentas lo que publicaste es tu pasado. Entonces hay personas que viven su presente en tu pasado Sí. o viven tu presente en su futuro, me explico, o sea, o viceversa, ¿no? Entonces, son lecciones o son etapas que pueden servir a distintas personas en distintas etapas del tiempo. Entonces, Totalmente. yo creo que el avatar eres tú mismo, pero en distintas personas, ¿no? Que esto ya viene con mucha filosofía de todos somos una sola conexión o todos partimos de lo mismo. Pero sí, o sea, yo creo que el avatar es tu misma persona, o sea, tus mismos problemas. O sea, si te centras en contenidos particulares, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de los contenidos que crean como de relaciones, de tips de cómo hablar con chavas o así. Sí. Son personas que pasaron por el mismo proceso que la audiencia que los escucha. Entonces, el mismo creador se vuelve una versión evolucionada de él, Sí. que ayuda
a las versiones de él que existían antes, Sí, claro. ¿sabes? Entonces, lo que a ti te interesa por naturaleza, el mundo es tan vasto que le interesa a alguien más, ¿sabes? También, dependiendo qué tan específico sea tu tema, ¿verdad? A ver, si tú me dices cómo ser excelente creador de contenido en LinkedIn, pues es muy particular Es y muy hay un número de específico. personas que les interesa la red porque son 3, 4 filtros. Ujú. Y eso no significa que no puedas tener, como porque también se confunde mucho de, es que si no tengo muchos seguidores, no tengo mucha audiencia. Es muy diferente, Claro. porque la verdad es que la forma en la que te escucha la gente varía mucho. Ujú. Entonces, como no es una correlación directa con números, es más que nada con tu vida en general, de, oye, bueno, ¿en qué me interesa a mí? Y en ese interés vas a encontrar gente que le interese, ¿sabes? O sea, y de ahí puedes brindar tu servicio, ahorrándoles pasos a los demás o simplemente reflexionando de cosas que te pasaron. Yo Claro. generalmente intento verlo como si tu vida ya se vuelve como un lienzo en el tema de tú lo que haces mal, le ayudas a la gente a que no cometa ese error y que se los ahorre, y lo que haces bien es ayudas a cortarse el camino. Y eventualmente esas personas que nos escuchan, yo espero y creo firmemente que van a ser mejores que yo, Ujú. porque escuchan desde más jóvenes, con más apertura, y pueden investigar cosas en las cuales yo nomás les di la apertura. Sí, Entonces estás creando gente que va a ser mejor que tú, como un líder. claro. Y eso realmente creo que es positivo porque da una suma positiva hacia los demás. Pones tu granito de arena, ¿no? Al final Claro. del día. Sí, que eso es muy bonito. O sea, creo que da también una satisfacción personal. Sobre todo, por ejemplo, tú que das conferencias, que has dado pláticas y demás, que te topen y te digan, oye, gracias, ya puedo dormir gracias a lo que vi. Se me hace algo bien bonito, ¿no? Sí, claro, son cosas que refuerzan como el propósito, ¿no? Exacto. Que lo vas centrando, y yo creo que si tienes, o sea, creo que la forma más fácil de no cansarte también es tener un propósito, en el tema de un propósito que vaya más allá de lo monetario o de lo cuantitativo, que vaya más arriba de lo cualitativo, de ayudar al mayor número de gente posible. Es un objetivo vago, pero ese objetivo, al ser tan vago, es eterno. Ujú. Entonces te permite siempre poder ayudar más y más y más y más y más, y no nomás en una vertical, sino en distintas verticales. Y todo ese valor que brindas se te va a retribuir de una manera. Claro. No tengo la ecuación perfecta para decirte, de esta manera se te va a retribuir, pero tengo fe en que así funciona. Ya. Claro que sí, ¿no? Está bien interesante porque creo que es algo, también ya se vuelve algo muy personal, ¿no? Creo que eso está padre. Y Es creo que son crecimiento distintas personal. formas de verlo. O sea, a final de Exacto. cuentas, o sea, es perspectiva. Hay personas que pueden decir, no, no sirve para nada. O hay personas que pueden decir, no, sí, sí sirve. O dependiendo, ¿verdad? Cada quien Sí. cuenta cómo le va en la feria, como bien dice. ¿Cómo va funcionando? Sí, claro. Y también a quien todos le ponemos el peso a diferentes cosas, ¿no? O sea, unas cosas pesan más para unos, por ejemplo, el número de Claro. seguidores, o la cantidad de gente que se te acerca a decirte gracias, o la cantidad de DMs que recibe, o de pronto ya ahora sí la económica, ¿no? O sea, qué tanto recibes tú económicamente de todo lo que haces. Entonces creo que ya tú ya vas fijando dónde pones el valor. Y tu propia definición de éxito. Exacto, la definición de éxito, que es bien diferente para todos. Que creo que muchos creadores o muchas personas que están en esta industria de pronto ven a un creador muy famoso y dicen, es que eso, o sea, es una persona súper exitosa, y a lo mejor esa persona que pudiera pensarse que es exitosa no se siente exitosa porque a lo mejor pues Su definición de éxito es diferente, exactamente. Y también la definición creo que va cambiando con el tiempo, ¿no? Cada Sí. persona. Oye, yéndonos como a cosas súper específicas, en este caso tú creciste rápido, de alguna manera, o sea, por así decirlo, y está súper claro que tú hablas de finanzas en un idioma en español. Sí. Eso sí lo veo que está bastante bajado, que lo hablas como, pues, como un chavo, ¿no? Que digo, tú eres un chavo, que normalmente se tiene esta idea de que por ser una temática como finanzas es difícil de digerir, es difícil de hablar de esto. Y tú encontraste una manera de justamente hablarlo en español. ¿Cómo fue esa transición de a lo mejor de traerlo de un libro a un video? Yo creo que fue una combinación de factores, pero también es mucha fortuna de mi etapa y de mi edad. ¿A qué voy con esto? Yo ingresé al sistema tradicional como por 2 años, 2 años y medio. O sea, sí trabajé en banco y trabajé en otra empresa. Y ingresé a partes donde estaba muy temprano en el funnel. ¿A qué me refiero con esto? Desgraciadamente, conforme más avanzas dentro de una carrera, más sesgada se vuelve tu opinión. Claro. Entre más conoces de una compañía, más te enamoras de ella. ¿Y a qué voy con esto? Si yo me pongo a analizar, por ejemplo, cuando pones Snapchat y Meta, y leo 100 hojas de Snapchat y una hoja de Meta, muy probablemente voy a creer que Snapchat es mejor que Meta. Claro. Porque leí mucho más. Entonces mi inversión es más alta. ¿Y esto por qué es importante? Porque como yo empecé muy joven y tuve la fortuna de salirme del sistema tradicional muy temprano,
la lejanía con las personas no es tan amplia. A lo que voy es, dentro de tu industria en particular, vamos a suponer finanzas, Ajá. conforme vas avanzando en la escalera corporativa, te sesgas mucho a términos, complicaciones, porque te vuelves más especialista. Pero al ser tan especialista, te alejas del servicio de la gente. O sea, sirves mucho a tu empresa y a lo mejor en productos y hasta más gente porque tu empresa es multinacional y ayudas a muchas personas. Sí. Pero en tu forma de comunicar te alejas porque te vuelves demasiado bueno. ¿Me explico? O sea, estás demasiado lejos. O sea, ya no Ujú. logras como comprender a las necesidades de las personas porque para ti lo que es evidente y obvio porque llevas 10 años Para estudiándolo, ellos no lo es. para ellos no lo es. Totalmente. Entonces, yo al estar en un punto inicial en mi carrera, tuve la oportunidad de no despegarme tanto de las necesidades o de los problemas o de las preguntas de las personas que no tenían el mismo conocimiento que yo, Claro. porque tenía yo ese acceso. O sea, y ese acceso era desde personas que estudiaban otra carrera hasta amigos míos. ¿Me explico cómo? Sí. O personas dentro de mi misma empresa. O Que sea, no solamente estabas en la empresa y ya, o sea, no hablabas nada más de ese idioma, también hablas con tus amigos y con la gente alrededor, que no Exacto. estaban en el mismo universo todo el tiempo. que, o sea, desgraciadamente, afortunadamente, conforme vas avanzando, pues, a ver, tus coworkers se vuelven parte de tu vida. Y Claro. todos hablan el mismo idioma, porque, a ver, si convives 8 horas con alguien, 5 días a la semana, los Sí. conoces mejor que incluso a tu papá o a tu mamá. Sí. Es muy probable. Porque, por ejemplo, yo que mis papás los veía en la noche solamente, pues, a ver, si hubiera seguido por 25 años conociendo a mis coworkers, a la misma gente, Ujú. muy probablemente los conozcas mejor que a tu familia. Totalmente. Entonces, porque convives más con ellos y estás más invertido. Y a lo que voy con esto es que tu pensamiento y tu visión de la vida se sesga en base a ese ambiente, ¿no? O sea, Ujú. en base a la cantidad económica, sí, el dinero que ganan, las experiencias que viven, los clientes que tratan, y ustedes hablan un idioma que para los externos no es tan común, ¿sabes? Entonces, al intentar comunicar cosas complejas, se te vuelve complicado simplificarlas porque no tienes tanto acceso a personas que no lo entienden. O sea, todas tus personas lo entienden si lo hablas complicado, Sí. porque para ellos no es complicado. Exacto. Entonces, en esa aventura de yo entrar como, por ejemplo, dos años y medio al mundo corporativo y al Ujú. seguir siendo estudiante y tener acceso a otros círculos, yo sí sentía que si me quedaba más tiempo dentro del mundo iba a perder esa sensibilidad, ¿sabes? Y no siempre la pierdes, hay personas que no, pero es muy probable, ¿sabes? O sea, es Sí puede como, pasar. o sea, es lo más probable. Entonces, al estar muy cerca de la necesidad de los conocimientos que no entienden, Ujú. pues te das cuenta que lo que tú das por hecho no es tan evidente y no es tan obvio, porque tú eres un especialista en tu tema o alguien que sabe simplemente del tema. Entonces Sí. se vuelve más fácil comunicarlo con las personas. Entonces yo creo que es esa posición. No digo que no se pueda, pero siempre se ha dicho que si tú sabes mucho de un tema, tienes que poder comunicárselo a un niño de 8 años con claridad. No, pues como dicen The Mom Test también, ¿no? Nunca lo había escuchado. Nunca lo he escuchado. De hecho, es un libro que se llama The Mom Test. Y digo, se utiliza para las empresas, en este caso para las startups, que es si tu idea tú se la puedes explicar a tu mamá y ella lo entiende, entonces vas por un buen camino. Okay. Entonces es muy similar. Es básicamente por ahí va, ¿no? De personas que a lo mejor no están en tu mundo, si pueden entender con tu 1 minute pitch, si tú se lo puedes explicar y ellos entienden, estás del otro lado. Y es que se vuelve un tema como hasta caer en burbujas, ¿no? O Ujú. sea, de típicos estereotipos de que estas personas, porque están súper arriba en la clase social, no entienden Uf, sí. a las personas, ¿no? Y es un estereotipo que puede ser incluso a veces real por el tema de que no tiene sensibilidad. Exacto. Entonces la sensibilidad se consigue conviviendo con personas que no hablan tu mismo idioma. Ujú. Entonces, y esto no tiene, o sea, por ejemplo, te digo, yo tengo amigos que eran ingenieros y no entendían cosas desde cómo funciona una tarjeta de crédito. Y son amigos que me preguntaban a mí porque veían que a mí me gustaban las finanzas y yo estudiaba eso. Claro. Entonces ahí empiezas a notar, bueno, pues a lo mejor lo que yo doy por evidente no es tan evidente, ¿sabes? Entonces encuentras áreas de oportunidad. También creo que una de las grandes formas de encontrar algo en lo que puedes tú servir es preguntándole a los demás cuál es tu cualidad o en lo que eres bueno. Porque muchas veces tú no te alcanzas a explorar tanto como lo que tú crees. O sea, puedes ser excelente hablando en público, pero no lo notas porque es una habilidad nata para ti. O sea, tú dices preguntarle a los demás en que tú eres bueno. Sí, había Qué padre. un libro, te fue en el nombre, pero creo que era Find Your Strength, pero era Ajá. un test, es un libro que se compra y viene con un Con test. actividades, ¿no? Ajá, o sea, preguntas en internet. Ya. Entonces como que te hace ok. unas preguntas y te da como un test de personalidad, es uno blanco con rojo. Y prácticamente te suelta en lo que eres bueno, ¿sabes? Qué padre. Y ese libro, aparte de tener ese test, lo que te decía era de que una de las formas de realmente saber en qué eres bueno Ujú. es preguntándole a gente conocida tuya.
¿verdad? O sea, en el tema de ¿en qué crees que yo soy bueno? Porque tú no te alcanzas a explorar tanto como un externo, ¿sabes? Sí. Tus ojos no te alcanzan a ver a ti mismo. Realmente siempre ves un reflejo que ni siquiera te ves como te conoces tu Como cara, ¿no? realmente. Entonces, es, mucho menos claro. puedes ver tus cualidades. Sí. Y esas cualidades que tú dices, es que esta persona es muy buena vendiendo o muy buena negociando, pero para ti es normal porque es algo que te sale. Es algo Pero del día a día. las demás personas que interactúan contigo pueden notar que tú tienes una cualidad para negociación. ¿Y cómo lo saben? Porque ellos no lo saben hacer y tú sí. Entonces, O ven que tú sí lo sabes hacer, ¿no? exacto, entonces ellos notan que esa es tu cualidad. Y ahí puedes encontrar una fortaleza, que esa fortaleza trabajada puede convertirse en tu área de servicio para la gente. Eso está muy bueno. Y está muy interesante. O sea, al final, digo, creo que todos tenemos que conocer nuestras cualidades y también incluso el momento en que tú quieras crear contenido, pues también a lo mejor preguntarle, oye, ¿y a ti qué te gusta de lo que yo hablo? Qué te late de mí? ¿No? ¿De qué quieres escuchar de mi vida? Porque hay quien dice, oye, a mí me pasó con el podcast, me decían, es que trabajas con creadores desde hace años y yo no sé qué haces. De que cuéntame qué haces, de qué se trata, cómo le haces. Y ya, por ejemplo, con el podcast es más fácil explicarles lo que hago, ¿no? Porque se van enterando, van entendiendo qué es lo que involucra mi trabajo, nuestro trabajo del día a día, que va muchísimo más allá de simplemente publicar una historia, ¿no? Claro. Que tiene justamente estas conversaciones, ¿no? Que son profundas y que tienen muchas cosas. Se está poniendo bien filosófico esto, pero me gusta. Oye, y de nuevo, como que en la parte de, pues tú creciste rápido. ¿Cuál dirías tú que son los consejos que le puedes dar a las personas que quieren subir rápido? O sea, digamos, ya tienen su temática. Me gustan las finanzas, me gustan las leyes, me gusta la psicología, me gusta lo que tú quieras. ¿Cuántas veces tienen que publicar? ¿Por qué red social deben de publicar? ¿Realmente hay una fórmula, hay un truco para esto? Cuando yo empecé a crear contenido, también volvemos a un tema que son circunstancias, que me Ujú. tocó un muy buen momento porque yo creé contenido en 2020 en pandemia, cuando no había TikTok. creadores de contenido, TikTok, cuando no había creadores de contenido de negocios en TikTok. Ujú. Entonces, podría decirse que fui pionero en mi área, ¿sabes? Ujú. Había 4 personas conmigo, ¿verdad? Ya. Entonces, tuve una oportunidad única, pero también la supe aprovechar. En ese momento yo me acuerdo que se decía mucho de que no, tienes que subir 5 videos al día en TikTok. ¿Te acuerdas que era como muy común Sí, eso? sube lo más que puedas. Yo ¿no? jamás tomé esa idea porque a mí se me hacía, no te podría decir como bajar la calidad. Digo, hay 2 características que me identifican y por eso no lo hice. Número 1, soy muy perfeccionista y número 2, sí soy muy consciente. Y a lo que me refiero con consciente es, no voy a traicionar la confianza de mi gente, o sea, de que me esté escuchando, de mi audiencia, Claro. solamente por subir más videos porque es lo que está de moda. O sea, eso no tiene nada que ver, les estoy dando menos calidad por cumplir un objetivo mío. Claro. Quiero crecer, pero les voy a dar más. Pero eso no sirve, a mí no me importa porque yo lo que quiero es crecer. Entonces Sí. yo estaba sacrificando ahí el fondo por la forma. Pues a mí nunca se me ocurrió subir, o sea, lo máximo que subía eran 2 videos al día, presionado por esa inquietud. Y aún así, 2 videos al día es bastante. Era bastante, Sí. pero presionado por esa inquietud y tomando en cuenta que no bajaba la calidad. O sea, yo decía, no voy a Claro. bajar la calidad de lo que estoy diciendo solamente para tener más números, ¿sabes? También un error que vi que mucha gente cometió fue como hablar de muchos temas. Era como, voy a hablar de, o sea, me acuerdo bastante que había personas de negocios que hablaban de cómo conseguir películas gratis, ¿no? Y explotaban tus cuentas en seguidores porque era un hack o algo, lo que tú quieras, que mucha gente quería escuchar. Claro. Pero eso no tenía nada que ver con la gente que te escuchaba. Y terminas con cuentas que ves hoy con 300,000 seguidores y 100 likes. O sea, Sí. pero eso es porque traicionaron la confianza de su audiencia en búsqueda de más. Me explico, de Sí. quiero más, pero no quiero dar más, quiero recibir solamente. Sí. Y el dar pero es que estoy trabajando haciendo más videos, pero no son videos para ellos, son videos para ti. No, y que al final, o sea, estás hablando de todo y de nada al mismo tiempo. Realmente, o sea, y siempre lo he dicho aquí, el influencer, o bueno, más bien, la audiencia, cuando quiera hablar de ti va a decir, le van a preguntar, bueno, ¿de qué habla esta persona? No, pues, de todo. O sea, bueno, ¿y por qué te gusta? Pues me gusta cómo habla, ok, y obtienes algo de él. No, pues hay videos que me gustan, videos que no. Y siento que, pues, el que la audiencia no sepa escribirte no es una buena señal. Claro, y yo no creo que haya formas como de crecer rápido, o sea, Ujú. creo que sí hay momentos, por ejemplo, hay una historia de un creador, bueno, no es creador, pero también crea contenido de otras cosas, Ujú. es de Estados Unidos, que él hablaba mucho de, yo trabajaba de que en McDonald's y metía la mitad de mi sueldo a Bitcoin. Yo no sabía que Bitcoin iba a funcionar, pero me posicioné para tener éxito. Yo no sabía que iba a hacer la cantidad de dinero que hice.
Claro. porque lo hice así por 2 años, pero me posicioné para tener éxito. Suerte o no, la suerte no estuvo en si Bitcoin subió o no, la suerte estuvo en Sí. que yo invertí la mitad de mi sueldo poniendo en riesgo mi capital. Entonces, una cosa es hacer acciones y que funcionen de una manera, y otra cosa es posicionarse en el área de la oportunidad. Exacto. Entonces, en este caso en particular, la persona se posicionó en el área de oportunidad. Tuvo suerte al no saber que Bitcoin iba a explotar como explotó, tal vez, pero la suerte parte no desde ahí. La suerte parte desde que él decidió invertir ahí. O sea, Que se disciplinó y que lo empezó a hacer, que le dio y continuidad, que ¿no? investigó y que estuvo ahí Exacto. pendiente. Porque, a ver, nadie sabía, no, pero yo estuve presente. Entonces, Claro. esa es una gran diferencia. Exacto. Entonces, a lo que voy con esto es, no habría como una técnica, yo no te podría decir, este es el secreto para crecer, porque no creo que haya secreto. O sea, así como no hay un secreto para hacerte rico, o para bajar de peso, o para lo que tú quieras, no hay un secreto para crecer. El Claro. secreto es encontrarse a ti, o sea, saber lo que quieres hablar y seguir dando valor en base a eso. Exacto. Y en cuanto des más valor de lo que recibes, ahí empieza tu proceso. Ahí vas bien, ¿no? Exacto, ahí es donde vas a encontrar a la gente que te escucha, pero no porque tú quieres crecer rápido, sino es Ujú. porque tienes algo suficientemente bueno y el mensaje solo se distribuye porque conecta con más gente. O sea, la forma más fácil de crecer rápido es teniendo un buen mensaje. Claro. Y ese buen mensaje lo puedes conseguir con tus experiencias, con tu conocimiento o de muchas otras formas. Pero no hay como, es que ¿cómo le hago para hacer todos mis videos virales? Teniendo buenas cosas que decir. Exacto. O sea, no es como que entonces esta edición lo puedes intentar y no va a funcionar. Porque la edición solamente pule lo que ya es. O sea, no cambie el paso final. Lo que estás haciendo, ¿no? Está buenísimo y creo que, o sea, creo que estos episodios en particular es mucho reflexión, de escuchándote a ti diciendo, bueno, de que realmente de qué quiero hablar, qué quiero obtener de esto, qué va a obtener la gente de mí, de esto que estoy haciendo, de este contenido que estoy creando, vale la pena también, porque sabemos tú y yo que esto es un trabajo de tiempo completo, que de pronto, y me ha pasado que trabajo con creadores que no son creadores de tiempo completo, sino que tienen su empresa, son directores o están ejecutando acá y al mismo tiempo crean contenido y a veces es muy difícil mantenerlo. Claro. O sea, o te concentras en una cosa o te concentras en la otra. Digo, obviamente siempre se pueden tener varios negocios y demás, pero esta industria en particular sí te quita mucho, ¿no? O sea, tienes que dar bastante. Y no nomás esta industria, es quien persigue 2 conejos no atrapa ninguno. A final de Exacto. cuentas, yo tuve que tomar una decisión muy importante que era como tenía varios negocios Ujú. y dije, es muy fácil abrir varios negocios, pero es muy difícil operarlos todos. Sí, Es muy fácil hacer hijos, pero es muy difícil mantenerlos. claro. Entonces, de la misma manera es muy complicado tener varios negocios abriendo. Entonces, partiendo de ahí tienes que tomar una decisión en dónde centralizarte. Siempre se parte que, y siempre digo esta estadística, pero es realmente me gusta mucho porque Ujú. rompe un mito, que dice, el millonario promedio tiene 7 fuentes de ingreso, pero no partieron de 7 fuentes de ingreso, partieron de una que se maximizó, creó mucho flujo y después crearon 6 más. Qué Pero padre. no se habla como, es que quiero tener 7 fuentes. Tienes que tener una buena y esa buena diversifica. Porque las inversiones no te hacen rico, multiplican tu riqueza. Entonces, esa es una cosa muy diferente. No puedes como hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero sí puedes centrarte en algo y ese algo tiene que tener el máximo de tu atención. Puede funcionar, no digo que no funcione y se puede medianamente maximizar, pero para maximizar algo tienes que enfocarte 100% en él, por etapas. O sea, Claro. lo que voy es de que hay veces donde ya ya topaste ese negocio y puedes abrir otro. Sí. Pero para realmente dar el mayor servicio a tu cliente de una mejor manera, tienes que centrarte en el cliente. O sea, y siempre está este mito de bueno, cuando emprenda voy a ser mi propio jefe. Tus clientes son tus jefes. O sea, Sí. las personas que te escuchan o las personas que te pagan son los que deciden si tu producto vale la pena o no. Sí, realmente uno nunca deja de tener jefes, ¿no? Claro. En general siempre hay alguien que está ahí. Si no son tus clientes, son tus hijos, son tu esposa o tu esposo o lo que sea, tus mascotas, siempre hay alguien, ¿no? Que está ahí rigiendo todo. Oye, está muy bueno todo esto, de verdad me gusta. Ya nos estamos sacando el tiempo del episodio, pero te quería preguntar, para todos los que están empezando o que de pronto, de nuevo, los que están bloqueados, que dicen, ¿sabes qué? Ya no sé si quiero hacer esto, no sé si el contenido que estoy haciendo realmente es el que debería estar haciendo. ¿Qué les recomiendas? Buena pregunta. ¿Qué les dirías? Yo creo que partan del fondo y no de la forma, y es muy repetitivo, pero
O sea, como, ¿por qué estoy creando este contenido? No, pues porque quiero hacerme famoso, o porque quiero que me escuchen, o porque quiero encontrar algo para mí. Eso es muy diferente. Cuando yo empecé a crear contenido porque un amigo, estábamos en pandemia en mi casa, cuando yo vivía con mis papás, Ujú. y estábamos platicando y me enseñé en TikTok que había personas creando contenido de finanzas. Yo checo el celular y digo, oye, ¿sabes qué? Esto está súper mal, como que lo empiezo a decir que es muy mal contenido. Y mi amigo tan sencillo, y por eso te refuerzo el dato de cuando no sabes en qué eres bueno, pregúntale a los demás, me dijo, oye, ¿y si es tan mal contenido, por qué no lo haces tú? Si tú sabes hablar de finanzas. Y tienes toda la razón del mundo. En lugar de criticar yo lo que no funciona, mejor yo Lo hago hago yo. las cosas que creo que pueden funcionar. Claro. Entonces, al partir de esa visión, mi visión no era ni crear contenido, ni yo tener una audiencia, ni que la gente me escuchara. Era simplemente demostrarme que podía ser más que un criticón. Claro. O sea, yo puedo hacer más que solo criticar. Porque es bien fácil sentarme y criticar que todo está mal. Decir y todo. Todo mal, pero yo Todo sí mal. sé. Entonces, si realmente sé, ¿por qué no ayudo? Si yo sé algo, hago mal si yo hago algo bien, hago mal en no hacerlo. Entonces, si yo tenía algo de valor que por lo que sea tuve la oportunidad y el acceso a un conocimiento privilegiado, Sí. yo al no compartirlo estoy haciendo daño. Porque me estoy quedando mis bendiciones para mí en lugar de compartirlas. Claro. Entonces, con esa visión no era crear una comunidad, era una visión de quiero demostrarme que puedo ser más que un criticón y compartir lo que yo sé. Mis videos no estaban diseñados al inicio como, ¿qué es lo que querrá la gente? Era, yo quiero hablar de que quebró Interjet, voy a hablar de eso. Y yo quiero hablar de qué es esto, yo quiero hablar de cómo invertir en la bolsa. Y Ujú. ese era mi avatar, la gente que le interesaba lo que a mí me interesaba. Pero mi objetivo no era convertirme en un creador. Me convertí en un creador porque tenía algo que decir. Ujú. Entonces, la visión triunfa más que el objetivo. O sea, el mensaje encontró su vía con la creación de contenido. Ujú. Pero la creación de contenido no era un fin, sino era un medio. O sea, mi destino no era ser un creador de contenido, era tener algo que decir. Y eso podía ser de muchas formas. Y se Entonces, logró. yo pensaría que si no empiezas a dudar de lo que estás hablando, es porque a lo mejor no conecta con lo que quieres hacer y te estás enfocando más en en la forma que en el fondo. Más en lo que funciona, ¿no? Exacto, y no en lo que yo quiero que me... Algo que te puedo decir también, y esto es interesante, es, yo me acuerdo mucho, Marce, cuando yo estaba chavito, me choca esas palabras, pero ya se me salen, tipo unos 17, 18, 19, que fue cuando yo estaba en carrera, yo quería siempre que me invitaran a conferencias, decía, yo quiero platicar en una conferencia, y me acuerdo que había en el TEC las TEDx, Ujú. Está yo por bien, 3 años por 3 años mandaba solicitudes de conferencias. ¿Y qué eran mis conferencias? Te podrás preguntar. Cosas que buscaba en internet. Leía un libro y decía, voy a abrir una conferencia de esto. Voy a abrir una conferencia de esto. Tenía muchas ganas de hablar, pero no tenía nada importante que decir. sí. Wow. Y me di cuenta que mi visión era, quiero que la gente me reconozca. Pero no Ujú. tenía nada que porque la gente me reconociera. Y mi visión cambió por eso, y también lo veo mucho con el networking, que muchas personas me dicen, ¿cuál es la mejor manera de hacer networking? Teniendo algo que ofrecer. Claro. O sea, tú dices, oye, ¿cómo conecto con tal empresario, con tal persona? ¿Qué le vas a ofrecer? No, nada más quiero que me conozca. Nunca vas a No. conectar con él. Sí. Pero porque tú te estás centrando en cómo yo conecto en lugar de cómo yo sirvo. Entonces, ¿qué tengo yo de valor que le pueda aportar a esa persona? Porque estoy pensando yo al hacer networking, es mi relación. Significa es mío, lo tomo. O sea, estoy quitando en lugar de decir yo qué doy. Porque yo cuando piensas en cómo das, Ujú. viene a ti la oportunidad. Entonces, en lugar de tú perseguirla, ¿sabes cómo? Entonces, yo siempre he pensado así después de mis experiencias. Es decir, oye, en lugar de centrarme en cuál es mi objetivo, me voy a centrar en qué puedo hacer yo para ayudar a los demás y así Ujú. encuentro mi objetivo. ¿Sabes cómo? Sí. O sea, yo no decía, yo quiero ser creador de contenido. Yo decía, yo quiero demostrarme que puedo hacer más que solo criticar Sí. y dar lo que he aprendido. Qué ¿no? padre. Entonces, ese encapsulamiento de sí, yo también puedo hacer más, mezclado con que a lo mejor no me sentía tan conforme en mi situación profesional, decía, puedo hacer más, pero no pensaba, yo no hablaba de dinero, yo hablaba de impacto. Es decir, Ujú. puedo hacer más. ¿Me explico? Y de donde nazca el que tú puedas hacer más, que por eso es muy importante o valioso preguntar a los demás, oye, ¿en qué crees que soy bueno? ¿Me motivas? ¿Me das risa? ¿Eres inteligente para esto? ¿Estás muy bien en forma física? Me gustaría estar como tú. Todo este tipo de cualidades hablan de lo que las personas podrían ver un servicio para ti. Porque a final de cuentas, las personas piensan en cómo hago que me sigan, Sí. pero la gente no te sigue por quién eres, sino por lo que ellos obtienen de ti.
Entonces, ¿tú qué les das a ellos? Motivación, diversión, distracción, educación. Algo, ¿no? Pero en lugar de pensar de aumento mis seguidores, es aumento mi servicio. Y con servicio no aumentas tus seguidores, aumentas la gente que ayudas. Está muy bueno eso, me gusta. Me gusta y creo que es un gran broche de oro para cerrar este episodio. De verdad, Andrés, muchas gracias. Creo que nos llevamos una buena reflexión de todo lo que estás diciendo, la verdad. Se nota que lo tienes muy claro y qué padre. Sí, yo digo, es la historia que yo me cuento, pero pues es porque así está basado. Al final de cuentas, las cosas que te pasan les das una interpretación. Claro. Y es la historia que yo me cuento porque es la que hace más sentido con mi propósito de vida, la que me hace más feliz y la que yo creo que hace lógica en base a mis experiencias. No, aparte, como dicen, ¿no? O sea, cuida la historia que te cuentas a ti mismo, porque es la que te vas a creer. Definitivo. Entonces, está muy cool eso. Oye, pues bueno, muchas gracias. ¿Cómo te encuentran en redes sociales? Como Andrés Garza. Gracias a Dios sí salgo como Andrés Garza a pesar de ser un nombre muy común. Me puedes encontrar como Andrés Garza M y salgo. Ganaste todas los handles en las redes. No, muchas gracias. Y bueno, a mí me encuentran como Marce Ayala en todas las redes sociales, Social Trenders como Social Trenders. Y nos vemos con el siguiente martes con mucho más contenido aquí en este podcast de Social Trenders. Bye. InPager, el futuro del influencer marketing.